Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y quiero agradecerte el hecho de formar parte de esta familia de esperanza que estudia todos los días la palabra de Dios y la comparte con otras personas. Por eso, quiero regalarte este libro titulado El fin del tiempo de gracia en formato PDF, un libro digital para que tu conocimiento de la voluntad del Señor siga creciendo, para que puedas entender los tiempos que estamos viviendo. Para recibirlo, solo debes escribirme al número de contacto que aparece en la descripción de este video. Solicítalo también por correo electrónico y no pierdas esta oportunidad porque cada mes estaré obsequiando libros diferentes. El fin del tiempo de gracia es un material excepcional para todo aquel que anhela el regreso del Señor Jesús y se está preparando para ese maravilloso evento. Bien, hoy hemos llegado al capítulo 20 del libro histórico de Josué. Un capítulo confirmatorio, recapitulatorio de una instrucción que ya se había dado tanto en el libro de Números como en Deuteronomio. ¿Recuerdas cuando estudiamos Levítico 24, donde se hablaba acerca de la ley del talión? El ojo por ojo, el diente por diente, la justicia retributiva, el que mata debe morir por su crimen. Pero Dios en su misericordia estableció ciudades de refugio, mandó a Moisés a establecer ciudades de refugio. Moisés fue obediente al mandato del Señor y del lado oriental quedaron 3 ciudades de refugio. Ahora le tocaba a Josué cumplir la parte que le correspondía de establecer 3 ciudades más en el lado occidental para que el homicida sin intención pudiese salvar su vida. En los capítulos 35 de Números y Deuteronomios 4 y 19, en estos 3 capítulos que ya hemos analizado en este canal, y si no lo has visto te invito a ver los números 35, Deuteronomios 4 y Deuteronomio 19, se presenta en todo detalle en qué consistían o en qué consistirían las ciudades de refugio. En esos lugares vivirían los sacerdotes. Y cualquier persona que haya cometido homicidio podía ir a ese lugar a refugiarse para que el vengador de la sangre, es decir, el familiar más cercano que quería vengar la muerte de su familiar, de su hermano o de la persona a la que le tenía mucho aprecio, entonces el asesino pudiese refugiarse y salvar su vida solo si su delito fue sin intención. Pero si fue intencional, si no fue accidental, entonces los sacerdotes, después de hacer una obra de juicio, entonces sacarían al homicida de la ciudad de refugio y el vengador de la sangre aplicaría la justicia retributiva. Hoy vamos a analizar un poco estos cortos versículos que aparecen en el capítulo 20 con respecto a los 3 lugares que se establecieron en el lado occidental. Versículo 1, por cierto, en el mapa vemos allí los nombres de las 3 ciudades de refugio, las 3 que estaban en el lado oriental y las que se iban a establecer en el lado occidental. El Señor dijo a Josué: di a los israelitas, señalad las ciudades de refugio de las que os hablé por medio de Moisés. ¿Dónde? En Números 35, en Deuteronomios 4 y en Deuteronomio 19. Recuerda, si no has visto estos videos, puedes verlo y así tendrás un panorama amplio de cómo se cumple entonces este capítulo 20 de Josué. Para que se ampare allí el homicida que hubiese matado a alguno por, y recalca, accidente. Por accidente, los accidentes suelen suceder.
Por eso se necesitaba que se le hiciese un juicio al homicida para saber si era culpable o inocente. Y no a sabiendas, es decir, que no lo hiciera con intención, que sirva de refugio contra el vengador de la sangre, que era un familiar cercano. El que se refugie en alguna de estas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y explicará su caso a los ancianos de la ciudad, que por lo general estos ancianos eran levitas, y ellos lo recibirán dentro de la ciudad y le darán lugar donde habitar con ellos. Si el vengador de la sangre lo sigue, no le entregarán al homicida por cuanto hirió a su prójimo sin querer y sin haberle tenido odio, porque se esperaba hacer un proceso de investigación. Quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en juicio ante la asamblea y después hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel tiempo. Tenía que vivir allí. Esto nos indica que todo pecado, aunque sea sin intención, tiene su consecuencia, porque esta persona debía alejarse de su familia, o su familia, aunque la Biblia no lo dice, tendría que irse a vivir con él en la ciudad de refugio, dejar lo que tenían. Tenían que abandonarlo todo por salvar la vida. Entonces el homicida podrá volver a su casa solo cuando muera el sumo sacerdote, y la ciudad de donde huyó podrá volver a ella. Entonces, dice el versículo 7, señalaron a Cedes en Galilea, que está allí en la parte de arriba, en color rosado en el mapa, en el monte de Neftalí, allí estaba Cedes en Galilea, a Siquén, en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, en las montañas. Allí en las montañas estaban las ciudades de refugio. Precisamente en una de las montañas, y lo decíamos en el capítulo anterior, que Josué estableció su vivienda en las montañas. Es mejor estar en las montañas que en las llanuras. De hecho, en las llanuras se libraban las batallas, en las montañas se encontraban las personas protegidas. Versículo número 8, y del otro lado, del lado del Jordán, al oriente de Jericó, ya se habían señalado a Becer en el desierto, en el llano de la tribu de Rubén, a Ramot de Galaad en la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para los israelitas y también para los extranjeros que vivan entre ellos, para que se refugie en ellas el que hubiera herido a alguien por accidente, para que el homicida no muera por mano del vengador de la sangre antes que compadezca ante la asamblea. Bien, yo les decía que este es un capítulo recapitulatorio, porque en Números 35, en Deuteronomio 4 y en Deuteronomio 19 se amplía todo lo que refiere a estas ciudades de refugio. Porque había una ley, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y Dios había permitido que eso todavía se siguiese haciendo. Por lo tanto, las personas debían ser cuidadosas, y si cometían alguna falta por accidente, Dios mismo había provisto lugares para que se refugiasen y salvasen su vida. Bueno, con respecto a esta temática, en el libro Patriarcas y Profetas, libro Patriarcas y Profetas, que recomiendo a todos que puedan tener, en la página 494 se hace el siguiente comentario: las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de Dios eran un símbolo del refugio proporcionado por Cristo. El mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades temporales de refugio, proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios, al cual pueden huir de la segunda muerte, la muerte eterna, y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a él en busca de perdón. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Si el homicida sin intención se refugiaba en alguno de estos 6 lugares, Golán, Ramot, Becer, Hebrón, Siquén y Cedés, iba a salvar su vida. No habría condenación para él siempre y cuando haya sido por accidente. Entonces, ninguna condenación hay para los que se refugian en Cristo Jesús. Tú y yo nacimos en pecado. Nosotros no tenemos la culpa de nuestros antepasados, pero ya nacimos con ese gen maligno. Y Dios, a través de Cristo, nos da la oportunidad de refugiarnos en Él y ser limpio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido a Él para asirnos de la esperanza delante de nosotros. Romanos 8:34 y Hebreos capítulo 6, versículo 18. Estamos condenados por el pecado, pero podemos refugiarnos en Cristo Jesús. El que huía a la ciudad de refugio no podía demorarse. Abandonaba a su familia y su ocupación. No tenía tiempo para despedirse de sus seres amados. Su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses para lograr un solo fin: llegar al lugar seguro. Olvidaba su cansancio y no le importaban las dificultades. No osaba aminorar el paso un solo momento hasta hallarse dentro de las murallas de la ciudad. También el pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Cristo. Y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios. Y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca ahora fervientemente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. Por eso no podemos perder tiempo, así como el homicida sin intención no podía perder tiempo porque sabía lo que le esperaba, porque sabía lo de Levítico 24, ojo por ojo, diente por diente. Él tenía que huir inmediatamente a la ciudad de refugio para salvar su vida. No podía perder tiempo. ¿Y nosotros? ¿Nosotros por qué perdemos tanto tiempo sabiendo la condición que estamos viviendo? El prisionero que en cualquier momento salía de la ciudad de refugio era abandonado a la voluntad del vengador de la sangre. En esa forma se le enseñaba al pueblo a seguir celosamente los métodos que la sabiduría infinita había designado para su seguridad. Asimismo, no basta que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pecados. Debe, mediante la fe y la obediencia, permanecer en Él. No es solo creer, Jesús es mi refugio. No, tengo que permanecer y perseverar en lo que he creído y en quien he creído, porque si no estoy expensa al vengador de la sangre. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él es el acusador de los hermanos, el que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere arrastrarnos a la perdición, como lo quiso hacer con Job y con otros personajes de la Escritura. Quiso hacerles dudar del amor de Dios. En algunos casos logró victorias con los siervos del Señor, y en otros casos fue el Señor el que salió victorioso, porque sus siervos se mantuvieron fieles, como los 3 varones que fueron lanzados al horno de fuego, y como Daniel, que fue llevado al foso de los leones. La Escritura dice en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículos 26 y 27, si pecamos voluntariamente,
Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y un ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nuestro refugio está en Cristo. ¿Qué esperamos? ¿Qué más estamos esperando? Si persistimos en continuar en esa condición, como si estuviéramos inadvertidos de los peligros, entonces tendremos que perecer por nuestro pecado, y el Señor pagará a cada uno según sea su obra. Y tú y yo no nos salvamos por obras, nos salvamos por la fe. Somos juzgados por las obras, pero somos salvos por los méritos de Cristo, que es nuestro refugio eterno. Y eso es claramente un mensaje de esperanza. Un mensaje que nos llena de esperanza en este momento tan difícil que vivimos muchos, pero estamos confiados y refugiados en el Señor, porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay tiempo que perder. ¿Te gustaría unirte a esta oración para enfrentar este nuevo día con la seguridad de que estamos refugiados en Cristo? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por las instrucciones que cada día nos brindas. Gracias porque Cristo es nuestro refugio. Porque así, Señor, como se cumplió la palabra que diste a Moisés y a Josué de establecer lugares para proteger a los que por error cometieron faltas o los que por ignorancia cometieron delitos, así nos permites a nosotros, por tu gracia, ser justificados por los méritos de Cristo y refugiarnos en Él, porque Él limpia nuestros pecados y nuestras maldades, nuestras rebeliones. Ayúdanos a ser perseverantes y a conservar la fe por la cual hemos creído. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, quiero agradecer todos los comentarios del video anterior. Me llevaría mucho tiempo leer cada uno de sus comentarios, pero tengan la seguridad de que los he leído todos y eso me motiva a continuar este recorrido por la palabra del Señor y compartirlo con ustedes. Por eso te motivo a solicitar el libro El fin del tiempo de gracia en formato PDF a través del número de contacto en WhatsApp que aparece en la descripción de este video y también a través del correo electrónico. Bien, al llegar al final de este estudio por el día de hoy, solo me resta decirte: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.